Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera muy especial, ¿no? Por los medios de comunicación, a los equipos técnicos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, en este día, que es un día muy importante para la vida de nuestro municipio de Jaraíz de la Vera, porque queremos hacer la presentación del futuro centro residencial de mayores La Pimentonera. Pues se encuentra también aquí Ismael Villalobos, que es el promotor, el que está al frente de este proyecto, también María Ortega, que es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Y hoy estamos aquí, queremos hacer esta presentación para precisamente presentarlo como un compromiso con el futuro de nuestro municipio, de Jaraíz de la Vera. Nuestro municipio crece. Ya conocemos también los datos provisionales de nuestro municipio en cuanto al número de habitantes, subimos de 6.835 a 6.878, por lo tanto para este próximo año seremos 43 vecinos más, 43 jariceños, y además continuamos también con la menor tasa de desempleo de toda la región, de municipios de más de 5.000 habitantes. Esto significa que somos capaces de atraer a familias, atraer a jóvenes, y que nuestro municipio, Jaraíz de la Vera, en la que los protagonistas son los jariceños y las jariceñas, se consolidan como motor de desarrollo en nuestra provincia y en el norte de Extremadura. Este crecimiento merece que también nos centremos en cuidar a quienes pusieron las primeras piedras del bienestar de nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, en definitiva la gente veterana, la gente mayor de nuestro municipio, que en muchos casos cuando ya tienen edades avanzadas tienen que ir a un centro residencial para pasar sus últimos años, el último plazo de sus vidas, ¿no? Por lo tanto, Jaraíz de la Vera avanza y queremos avanzar sin dejar a nadie atrás. Trabajamos para que sea un lugar donde nuestros mayores encuentren el descanso y el cuidado que merecen, y nuestros jóvenes, precisamente con la creación de empleo, también encuentren futuro. Los datos son claros: el 22,4% de nuestra población supera los 65 años. Es nuestra responsabilidad y una demanda social que ningún jariceño tenga que abandonar su pueblo, sus calles y a los suyos para recibir la atención que merecen. Actualmente hay una residencia que es de titularidad autonómica de la Junta de Extremadura, en el cual tiene 64 plazas, 64 usuarios, y es obvio, ¿no?, de que no tiene capacidad suficiente para la demanda real de nuestro municipio y de la zona, puesto que hay algunos que tienen que irse a poblaciones cercanas o incluso un poco más allá. Por eso hoy presentamos un modelo de vanguardia. No es una residencia tradicional al uso, es un centro de vida de última generación de más de 5.000 metros cuadrados, diseñado en una sola planta, con muchas zonas verdes, con huertos y espacios comunes, integrados en nuestro entorno y enfocados en la dignidad y en la autonomía de las personas, de los usuarios que van allá y que van a estar allí. Un centro residencial que contará con 192 camas y tendrá más y mejores servicios para los futuros usuarios. Pero este proyecto es además un motor económico sin precedentes en nuestro municipio. Hablamos de la llegada de una empresa que creará 80 puestos de trabajo directos, y mi compromiso como alcalde es firme. Hemos pactado que el porcentaje, lo más alto posible de esa plantilla sean para las personas que estén empadronadas en Jaraíz de la Vera, en nuestro municipio. También, por lo tanto, esos futuros enfermeros, auxiliares, personal de cocina y de limpieza serán empleos estables, jóvenes y de mujeres, mayormente, que darán vida a nuestra familia. Y quiero ser muy claro: esta es una inversión 100% privada sobre 100% suelo privado. El ayuntamiento aquí juega un papel fundamental, como en cada proyecto de gran interés, y es tender la mano y trabajar incansablemente para que los trámites urbanísticos y administrativos se agilicen lo máximo posible, como hasta ahora. Llevamos meses reuniéndonos con los técnicos para que la normativa urbanística encaje a la perfección. Hemos hecho numerosas visitas a otros centros residenciales para conocerlos, cuál es la tramitación administrativa y cuáles son los pasos a seguir. Y propondremos precisamente aplicar las políticas de este gobierno para atraer riqueza, puesto que, como se sabe,
hemos derogado la tasa de apertura para que emprender en Jaraíz de la Vera no sea un castigo y sea mucho más fácil. Aplicaremos también a este proyecto una bonificación de hasta el 95% en el ICIO, porque este proyecto es por definición de especial interés municipal y así lo vamos a catalogar. Actuaremos con mucha agilidad administrativa, reduciendo los plazos de espera, esperemos que de años a tan solo meses, y en definitiva estamos atrayendo una inversión que es millonaria, en torno a 8 millones de euros, y que es cierto que si no, pues se iría a otro municipio si no ofreciéramos estas facilidades. Por lo tanto, pues yo desde este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera le damos las gracias especialmente a Ismael, ¿no?, que es pues talento jariceño, talento de nuestro municipio, que apuesta, invierte y quiere hacer las cosas nuevamente en nuestro municipio. Y estamos demostrando entre todos pues, que se puede ser socialmente responsable siendo económicamente eficaces. De esta manera garantizamos que aquí se pueda nacer, se pueda trabajar y se pueda envejecer también con la máxima calidad y cercanía. Porque en Jaraíz de la Vera cuidamos a quienes nos cuidaron mientras seguimos haciendo crecer nuestro municipio. Sin más, muchas gracias. Le cedo la palabra a Ismael para que pueda pues, trasladarnos pues, algunos de los datos de interés en cuanto al proyecto y que esperemos también que en el próximo pleno del mes de mayo pues, ya podamos llevar la modificación urbanística y que esperemos pues, que también todos aquellos pasos y la continuación del propio procedimiento administrativo pues, culmine con éxito dentro de muy poco tiempo. Sin más, pues muy buenos días y muchas gracias. Le paso la palabra a Ismael Villalobos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias también a Luismi, a María, sobre todo por todo lo que es el apoyo durante estos meses. La primera vez que Luismi y yo visitamos una residencia fue hace 2 años en Zamora, si no mal no recuerdo. Y bueno, pues durante todo este tiempo hemos estado trabajando de una forma más pasiva hasta hace aproximadamente 6 meses y hace 6 meses ya tomamos la decisión de desarrollar este proyecto en Jaraíz de la Vera junto al Colegio Ejido, que es donde se va a situar. Va a ser sin duda la mejor residencia de mayores que exista en Extremadura. Es una residencia concebida entera en una sola planta, lo cual pues es mucho mejor para el día a día de nuestros mayores. Todas las habitaciones tienen salida al exterior a los jardines, contará con suelo radiante refrescante y vamos a ser sobre todo competitivos a precio de mercado, que es la duda que siempre existe sobre un proyecto que sobre el plano es un proyecto de altas calidades, pero en este caso vamos a ser de precio de mercado. Hemos ido a una economía de escala donde 192 plazas nos van a dar un confort a nivel económico, prestando un servicio que desde luego está mi compromiso personal de que va a ser una gestión que vamos a asumir propiamente de nuestra empresa y que no vamos a dejar en manos de terceros, porque evidentemente nos preocupa qué puede pasar si este proyecto va a unas manos terceras. Para nosotros es muy importante que sea la residencia donde mejor se viva, donde mejor atendido se esté, donde mejor se coma, y la prueba de ello, ¿no?, es que creo que mi familia será propia usuaria de, no le hace mucha gracia, pero serán propios usuarios de este centro de mayores. En cuanto a plazos, que es una de las partes que más interés puede haber, pues hay una parte administrativa que depende de Ayuntamiento, Junta de Extremadura, y esperamos empezar las obras en el primer trimestre de 2027 y finalizarlas antes del tercer trimestre de 2028. Eso sería para nosotros un plazo razonable de puesta en funcionamiento y obviamente nosotros pues también hemos trasladado este proyecto a otros concejales del ayuntamiento, y también contamos con que todos los grupos políticos de este ayuntamiento nos apoyen, porque no solamente nosotros nos comprometemos a hacer una residencia, yo me comprometo a hacer una residencia en suelo privado, de capital 100% privado, pero hay una parte que es, y Luis me es consciente, que es que necesitamos que el ámbito que rodea toda esa residencia pues también esté a la altura, y creo que entre ayuntamiento y con la disposición que tiene siempre Luismi seremos capaces de hacer un entorno
muy agradable y que sea la mejor residencia que ha tenido Extremadura en lo que la historia conoce. Bueno, simplemente añadir que es verdad que ayer por la tarde pues, se desarrolló y se tuvo una junta de portavoces en el cual pues, pude trasladar este proyecto de interés general tanto a la portavoz del grupo municipal como del grupo socialista. Ya eran conocedores de manera informal, ¿no? Y de manera pues, también por parte del propio promotor cómo y de qué manera pues, se iban a plantear el suceso de los plazos administrativos y simplemente pues, para reforzar el compromiso social con este proyecto y esperando pues, que también, como no podía ser de otra manera, todo Jaraíz de la Vera, desde las distintas posiciones políticas, pues también nos unamos en un proyecto de interés municipal como queremos que sea catalogado. Así que también a ellos y a todos los agentes implicados, al servicio, a todos y cada uno de los trabajadores municipales, también a los diferentes departamentos con los que nos hemos reunido también por parte de la Junta de Extremadura, pues le hemos pedido implicación, le hemos pedido compromiso y le hemos pedido que nos ayuden para que este proyecto pues, que pueda caminar por los pasos establecidos y que pronto pues podamos ver la máquina y que hayan dado comienzo las obras de este centro residencial La Pimentonera, que es un nombre también elegido muy vinculado a nuestro municipio, en el que aquí, como sabéis, pues se desarrolla el mejor pimentón del mundo y que también ese centro residencial va a hacer gala de nuestro municipio y de uno de los productos más emblemáticos y seña de identidad de nuestro municipio.